más ya están más desesperadas. Es muy importante también como la parte del trabajo con los padres, ¿no? Porque uno como médico pues puede apoyarlos con la parte del tratamiento farmacológico, dar algún tipo de herramientas como para el manejo conductual, pero la verdad es que el apoyo, por ejemplo, que nos da psicología en el tratamiento multidisciplinario es muy importante porque nadie nos enseña como papás cómo tratar o cómo se debe de educar a este tipo de pacientes pues que tienen unos comportamientos diferentes a lo que es esperado pues en otros niños, ¿no? Entonces sí es Sí, bastante difícil para los papás. sí, bastante, está complicado y yo tengo ahí algunos conocidos que, híjole, con su hiperactividad y a veces es difícil relacionarse, ya a veces como adulto incluso con estas personas. Y es que una idea que se tenía previamente, pues, y no hace tantos años, era que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad no se presentaba en adultos. Ujú. Y ya actualmente, gracias a Dios, es una idea pues que ya está cambiando en base a toda la nueva información que tenemos y se ha visto que hasta un 60% de los pacientes, 65 que Sí, tienen diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad en la edad pediátrica o en adolescentes, va a persistir incluso hasta la edad adulta. Entonces sí interfiere, como tú estás comentando, con el desarrollo tanto laboral, en relaciones interpersonales, en la sí. organización de la vida cotidiana de los pacientes en la edad adulta. Entonces sí, sí es algo que cuando no se trata adecuadamente desde pequeños, pues sí tiene implicaciones en la edad adulta. Muy interesante todo este tema. Vamos a abrir, ya saben, tenemos la bandeja de comentarios para que puedan realizar todas sus preguntas, sus comentarios. Aclaramos aquí todas sus. Vamos a aprovechar que está aquí la doctora Quirós para sacarnos de todas las dudas que necesitamos, ¿verdad? También tenemos la línea de WhatsApp 33 23 43 65 61. Pregunten, nosotros respondemos. Y pues bueno, tenemos ahora aquí una imagen de las que nos habían presentado. Esperemos que se pueda ver un poquito más clarita. Me Sí. parece que se ve un poquito Sí, se borrosita. me hace que ¿Sí? se ve un poco. Esta es parte de la línea del tiempo que te comentaba Eduardo, en que Ujú, inicialmente, pues, a finales como de 1800 o principios de 1900 se catalogaba pues un trastorno por déficit de control moral, ¿no? Entonces, realmente en las primeras descripciones de este tipo de pacientes no se conocía algún tratamiento efectivo. No ujú, fue hasta más o menos 1937 cuando ya se identificó que un compuesto que actualmente no utilizamos, que era el Becedrin, tenía ujú, efectividad como para poder modular un poquito estas conductas hiperactivas o de impulsividad de los pacientes. ujú. Y ya más o menos por los años 50, en 1950 fue cuando apareció el metilfenidato, que es, lo utilizamos mucho actualmente para el tratamiento de este padecimiento, inicialmente pues para otro tipo de enfermedades como la narcolepsia, y ya en los últimos años, te hablo más o menos en los últimos 20 años, fue cuando se cambió todo la manera en ver este trastorno y ya fue catalogado por el DSM-5, el Ujú. DSM-4, que es el manual de enfermedades mentales en la que nosotros nos basamos como para los criterios y poder hacer este diagnóstico, hasta que llegó al nombre actual que lo conocemos como trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿verdad? Y ya del año 2000 para acá, más o menos, es cuando hemos tenido pues más opciones terapéuticas, el metilfenidato, que ya lo tenemos en diferentes presentaciones que son de acción larga, aparecieron otro tipo de medicamentos que son no estimulantes, como lo sería la tomoxetina. Ujú. Entonces era un poquito como la descripción de esta línea del tiempo de cuál ha sido la evolución en la historia de la medicina, del concepto que se tenía de la enfermedad y las opciones que tenemos de tratamiento hasta el momento. Sí, bastante equilibrado ya. Y de hecho he visto algunas bibliografías que, sobre todo las españolas, ¿no? Que son las que me he dado cuenta que son los que más escriben sobre todo esto, que Ujú. mencionan que ya no es un trastorno, que ya es un síndrome con una serie de etcéteras. Entonces, esta evolución del diagnóstico, del tratamiento también, pues, es algo que pues va Sí, fuertemente en aumento. que va evolucionando. La verdad es que es una enfermedad en la que hay mucha investigación actualmente Ujú, por la prevalencia principalmente, porque te comento que es el trastorno del neurodesarrollo mucho más común, entonces ya ahorita tenemos estudios hasta
con resonancia magnética funcional, para poder ver como cuáles son las áreas o los circuitos que están más afectados a Ujú. nivel cerebral para poder identificar la parte biológica o de la patología, cuál es la base biológica de este trastorno, ¿verdad? Fíjese que muy bien, qué buenas respuestas estamos obteniendo del público. Tenemos a María Tese. Buenas tardes. Me gustaría preguntarle a la doctora, ¿cuál es el proceso para un diagnóstico de un niño de 5 años? Bueno, pues quiero pensar que la pregunta está directamente enfocada al tema que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y claro que sí, pues, doctora. Sí, claro. María, fíjate que el diagnóstico es clínico, mediante una entrevista dirigida que se hace con los padres del paciente. Generalmente también solicitamos datos que nos proporcionen los maestros o algunos otros, por ejemplo, cuidadores primarios, cuando mamá o papá no son los que pasan más tiempo con el paciente, y el diagnóstico es totalmente clínico, basado en lo que te estaba comentando, Eduardo, Ujú. de los criterios diagnósticos que tenemos en el DSM-5. Hay 3 rubros, uno que son los criterios de inatención, otros que son los de hiperactividad y otros que son los de impulsividad. Y en base a estos criterios, pues nosotros podemos identificar si el paciente o no cumple los criterios. Cabe mencionar pues que no todo paciente que sea inquieto o no todo paciente que sea inatento va a tener diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Tenemos que ver si no hay algún otro trastorno, porque incluso, por ejemplo, ahorita cada vez vemos más depresión en niños, Ujú. ansiedad o algún otro tipo de trastornos que se pueden presentar con algunos síntomas que son muy parecidos. Entonces, el diagnóstico pues tendría que ser por un especialista en consulta. En ocasiones nos apoyamos de ciertas escalas o ciertos test que les damos a los papás para que nos ayuden a contestar unas preguntas, y esto nos orienta un poquito más. Pero el diagnóstico pues es totalmente clínico, no tenemos como hasta el momento algún estudio que podamos solicitar y que nos confirme el diagnóstico. Claro que sí, pues es un poquito complicado definitivamente y se requiere, como dice la doctora, pues es un diagnóstico clínico que va a requerir un seguimiento de varios patrones, información, etcétera. Exacto. Que de hecho vamos a seguir explicando y platicando. Tenemos una siguiente imagen en el fondo. Me gustaría pedirle, Salvador, si la pasamos un segundito al frente para que podamos explicarla un poquito más a detalle. A ver, con respecto a esta, no alcanzo yo a percibir la... Sí, esto es más sobre la prevalencia que comentaba. Hay una Ujú. prevalencia que, dependiendo pues de los estudios que se hayan hecho, varía entre un 5 y 7% más o menos de la población pediátrica. Y de estas 3 variedades que te estaba comentando, en cuanto a los Ujú. criterios del DSM-5, pues tenemos el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es variedad inatenta, que este sería el único que es más prevalente en las niñas, y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es hiperactivo, o el mixto, que son mucho más comunes en los niños. De hecho, como en general, es más prevalente en los niños que en las niñas este trastorno. Muy bien, y bueno, tenemos una siguiente imagen Sí, pues esta irnos imagen apoyando. ahorita que nos van a poner, me gustaría hacer un poquito más de énfasis, y es en cuanto a la parte de la etiología. Entonces, en esto no hay como un solo factor que por sí mismo nos pueda condicionar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ujú. Es como la suma de varios factores. Por ejemplo, en la parte genética es el trastorno mental que tiene más heredabilidad, o de los que tienen más heredabilidad, hasta un 76%. Entonces, esto quiere decir que cuando nosotros vemos un paciente en el consultorio ya interrogando en retrospectiva, es muy frecuente que veamos que alguno de los 2 papás estaba afectado también por TDA, o que los abuelos o los primos o algún familiar ahí. Entonces, vamos juntando todo este tipo de factores. Hay ciertos genes que sí se han visto pues que contribuyen, aunque, como te comentaba, por sí mismos la mutación en alguno de estos genes, que sobre todo están implicados pues en el sistema de neurotransmisores, que es Ujú. noradrenalina y dopamina, y que esto tiene muchas implicaciones en la parte del tratamiento. Y hay factores de riesgo también, tanto antes del nacimiento como después del nacimiento.
De los factores de riesgo de antes del nacimiento, pues los más comunes serían la exposición inútero del feto al Ujú. tabaco materno. Algunos otros refieren que también podría ser el alcohol o drogas, aunque todavía no hay tanta información muy clara al respecto. El peso bajo al nacimiento y la prematurez siguen siendo también factores de riesgo bastante importantes. En la parte ambiental también se ha visto que el ambiente en casa en el que se desarrollan los pacientes puede contribuir también al desarrollo de este trastorno. Entonces, ya juntando pues todos estos factores que te comento, se van sumando puntos para que se presente el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero en general se considera ahorita pues que es una enfermedad multifactorial. Ok. Podemos ver la siguiente imagen para continuar con la explicación. Y bueno, como para abordar un poquito algunas de las preguntas que van surgiendo, ¿cuáles son las herramientas que emplea como algún estudio alterno para llegar a este diagnóstico? Por ejemplo, mencionaba un poquito acerca de genética. ¿Hay un estudio genético que pudiera No, ser de apoyo? realmente estos se han realizado más como en la parte de investigación. Ujú, Para la práctica clínica, la verdad es que solicitar estudios genéticos que sí hay identificados, te digo, mutaciones en algunos genes, tanto en el receptor de dopamina como en los transportes de dopamina, que serían los más comunes, el ujú, DAT1, DAT4, DRD4, pero la verdad es que no tienen implicaciones como en el diagnóstico. Por ejemplo, si yo solicito este estudio genético y encuentro una mutación, por encontrar la mutación no me da ya el diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es un factor de riesgo y me ujú. contribuye y se ha visto que está asociado pues a este tipo de enfermedades, pero la verdad es que no es suficiente para poder presentar la enfermedad. Entonces el diagnóstico hasta el momento sigue siendo clínico totalmente. Muy bien. Resonancia magnética. La resonancia magnética como tal no tenemos alteraciones a nivel estructural, ¿no? O sea, a nivel de la imagen. Lo que yo te comentaba más era como de la resonancia magnética funcional, que en Ujú, este caso se ponen a los niños a hacer ciertas tareas que impliquen atención mientras estamos haciendo el estudio, y esta es la resonancia magnética funcional. Entonces aquí sí se ha visto que hay cierta alteración, como en la parte de las conexiones que tenemos entre la corteza frontal, particularmente la corteza prefrontal, que nos ayuda como un poquito al control de impulsos, a esa ujú, inhibición que nos falta en este tipo de pacientes, con otras ujú, estructuras del cerebro más profundas. Entonces se ha visto que hay una disfunción en este sentido. También se ha visto, por ejemplo, que hay un retraso como en la maduración de la corteza cerebral, ujú. en la región frontal, más o menos de 2 a 3 años, pero pues estos son con más con fines de investigación, ¿verdad? Sí, por Realmente supuesto. en la parte práctica no nos son tan útiles para un diagnóstico. Mire, fíjese que, como le mencionaba, estamos recibiendo muy buenas respuestas de nuestro público. María Tese, muchas gracias. El especialista el especialista que lo podría determinar es el neuropediatra o el psiquiatra. Luego, Jesús Alejandro Cruz García. Muchas gracias por tu comentario. Dice, buenas tardes, doctora. Disculpe una pregunta. ¿Qué áreas de la corteza cerebral se ven involucradas en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad? Muy amable. Muy bien. Primero contestándole pues a María María. Tese, la verdad es que esta es un área que ya está quedando mucho tanto para nosotros como neurólogos pediatras como para los psiquiatras. Entonces realmente el tratamiento lo podemos realizar ambas especialidades. Lo Ujú, que yo recomiendo es que si hay otro tipo de comorbilidad o algún otro tipo de síntomas asociados que es muy común en los pacientes que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastornos de aprendizaje o algo así, sería conveniente la valoración por un neurólogo pediatra como para descartar que no tengamos algún otro trastorno que sea de base ahora sí propiamente pues neurológica y que nos esté contribuyendo al TDA, ¿verdad? sí, por Pero pues supuesto. cualquiera de las dos subespecialidades podemos manejar este trastorno. En cuanto a la pregunta que me estaba comentando en cuáles son las áreas de la corteza cerebral que se ven involucradas,
No sé si me podrían apoyar un poquito con las diapositivas. Tengo ahí varias en las que vemos estas áreas para poderlo ejemplificar para los que nos están escuchando. La principal alteración va a estar a nivel del circuito frontoestriatal. Entonces, esto es lo que comentaba, son las conexiones que tenemos entre la corteza frontal y un área más profunda cerebral que se llaman núcleos de la base, particularmente, muchas gracias. Entonces, particularmente en el núcleo caudado. Entonces, se ha visto también que no hay una maduración suficiente en el núcleo caudado. Entonces, estas conexiones que van de la corteza frontal y prefrontal hacia los ganglios de la base, generalmente son las que están más alteradas. Aquí en la primera imagen, si la alcanzan a ver en la parte superior del lado izquierda, sobre todo lo que es la corteza prefrontal dorsolateral, que está implicada también en la parte de la atención, es en donde tenemos afectaciones. Ya ahorita con nuevos estudios incluso hemos visto que también incluso el cerebelo, que es otra área cerebral, pues ya más en la parte posterior, que nosotros no consideramos como que estuviera afectada, Tan también tiene involucradas, cierta sí. implicación. Entonces, cada día vamos aprendiendo más Así es. información al respecto, pero sí, hasta ahorita lo que tenemos más estudiado sería la parte de la disfunción del circuito frontoestriatal. Muy bien, pues bueno, vamos a continuar con las diapositivas igual para que, pues qué bonito que están surgiendo tantas dudas. Nuestro público el día de hoy está muy activo, muy preguntón y eso está genial, ¿verdad? Vamos a seguir, vamos a poner la siguiente diapositiva y, pues bueno, doctora, estos son, me imagino que referente algunos artículos que, pues sustentan todo este tema del Sí, trastorno. igual y eso podemos adelantarlo un poquito, es lo que les estaba comentando sobre todo de la Ujú, parte de la heredabilidad, que ujú, te decía que se han hecho estudios, por ejemplo, en gemelos y se ha visto que hay mucha mayor prevalencia de esta enfermedad en los gemelos que tuvieron la misma placenta y que nacieron en una sola bolsita. Entonces, pues tiene mucha parte de componente genético, aunque como yo te estaba refiriendo, pues no es suficiente para poder explicar la enfermedad, la parte genética. Esta diapositiva es muy similar a la que pusimos previamente en la de las áreas de ujú. los circuitos que están alterados, que sobre todo son las áreas que nos controlan la parte de la atención, la parte del control de impulsos. Y otro punto también que no habíamos mencionado ahorita y que creo que es muy importante por la relevancia que tiene en la clínica con los pacientes es la parte del sistema de recompensa. Los pacientes que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad, generalmente les cuesta mucho trabajo como la postergación de la recompensa, ¿no? ¿Qué significa esto? Hay estudios muy interesantes que han realizado con niños, por ejemplo, de que si los dejan en un cuartito que está cerrado y les dice una maestra, ¿no? De que, oye, te voy a dejar un pedacito de chocolate aquí, pero no te lo comas. Si no te lo comes hasta que yo regreso, te voy a dar este regalo, ¿no? Y al lado hay una cajita, así se ve muy bonita, muy grande, con un regalo. Entonces, por ejemplo, ponen a dos niños sentados, un niño que tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad y otro paciente que no tenga este padecimiento que nosotros Ujú. le llamamos control, y entonces el niño con TDA se come el chocolate. O sea, no Ujú. importa que le hayan comentado que puede, que le van a dar un regalo. Que puede obtener algo más. Sí, Exactamente. definitivamente. Entonces, esas áreas Ujú. que te digo que se involucran en esta parte de poder postergar la recompensa, porque va a ser algo mayor de la gratificación que nosotros vamos a obtener Ujú. si hacemos el impulso, pues en ese momento, como en este caso sería el comerte el chocolate. También tenemos mucha alteración en estas partes en los pacientes con trastorno por déficit de atención hiperactividad, y la dopamina es la sustancia cerebral que está involucrada en esto. Pues interesante todo este punto. De hecho, si no me equivoco, por ahí debería de haber un videíto al respecto. Exacto. De Vamos a ver hecho, si... ahí, justo ahí traigo el video que les estoy comentando, solo está en inglés del experimento pues que se hace con estos niños de la parte del chocolate y de la recompensa. No, está genial, somos internacionales, tenemos gente desde Argentina, Chile, de hecho tenemos por ahí público así extranjero. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos vemos si podemos colocar este video y para ampliar un poquito más este último tema sobre las recompensas. Continúen con sus comentarios en la bandeja de comentarios del programa. Tenemos la línea de WhatsApp 3323 43 65 61
Y tenemos también las líneas telefónicas en cabina. En un momento más vamos a publicar el número para que realicen sus preguntas. Vamos a sacar de dudas en este momento a todo el que se nos atraviese, ¿verdad? Exactamente. Regresamos en un momento. Esto es Neur Radio, neurotransmisión en onda. Esto no es un sueño. Esto es Neur Radio. Regresamos. Neur Radio. Continuamos. Gracias por continuar con el programa. Vamos a continuar con este tema que está súper interesante. La verdad es que yo estoy bien picadísimo con todo esto. Y bueno, estamos viendo la manera de rescatar el video al respecto que mencionábamos, pero pues mientras tanto vamos a continuar con el programa, vamos a continuar con el tema, y de hecho ya presentamos aquí la siguiente imagen que traía la doctora preparada. Sí, volviendo un poquito, pues, justo ahorita después de la pregunta que nos hizo uno de los que nos están viendo en estos momentos, Alejandro, que nos hablaba de cuáles son las alteraciones, ¿no? Que tenemos a nivel de la corteza y todo eso. También hemos visto que hay algo que se llama una red neuronal por defecto, ¿no? Que es como la actividad que tiene nuestro cerebro en estado basal. Entonces, con estos estudios que yo te estaba comentando, Eduardo, se ha visto por la resonancia magnética funcional, pues que también hay cambios. O sea, el cerebro de estos pacientes que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad responde de manera diferente a los estímulos, particularmente con la parte de la atención. Más adelante también aquí hay unas diapositivas en las que me gustaría explicar, por ejemplo, algunos test que nosotros hacemos para ver la parte de la atención y que si nosotros lo vemos, uno de los que son muy comunes se llama Stroop, ¿no? Entonces, ¿esto en qué consiste? Ponen, por ejemplo, palabras que están escritas de colores, ¿no? Verde, amarillo o azul. Pero la palabra, por ejemplo, la palabra verde está escrita con amarillo. Entonces, se vio ya que nosotros podemos leer mucho más rápido estas letras antes de poder identificar el color. Entonces, nosotros lo que realmente le estamos preguntando a los pacientes sería, por ejemplo, dime el color con el que está escrita la palabra. Entonces, en automático, nuestro primer impulso, pues, es, si yo leo verde, pues te voy a decir verde, ¿no? Pero si esa palabra verde está escrita con amarillo, entonces ahí como que nos causa un poquito de retraso, exactamente, ya para poder identificarlo. Y estos, pues son varios test, ¿no? Que nos ayudan en esta parte como complementación. De la imagen que nos ponían ahorita en cuanto a la parte de la bioquímica,
cerebral, pues lo más importante aquí de mencionar serían el sistema de neurotransmisores, ¿no? Hay 2 neurotransmisores que son muy importantes, que están implicados tanto en la parte de atención como en la parte de control de impulsos y lo que te mencionaba del sistema de recompensa, ¿no? Que habíamos mencionado previamente y que estos serían la dopamina y la noradrenalina. Entonces se ha visto que hay una disminución de estos neurotransmisores y esta es la base de los tratamientos que nosotros utilizamos para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que nos ayudan a mantener mayores niveles de estos neurotransmisores a nivel cerebral y entonces es por eso que los pacientes mejoran en la parte de atención, en la parte de control de impulsos posterior a la utilización del tratamiento. Esto se quedaron, yo creo, con estos 2 nombres son los más implicados en el trastorno, ¿verdad? No, pues una respuesta bastante, bastante completa. Yo creo que nuestro querido compañero Alejandro va a estar muy contento con toda esta respuesta. Vamos a ver la siguiente imagen. Me parece que es también derivada de lo que estábamos platicando hace un momento. Sí, ¿no? ahorita otra pregunta que va orientada a la parte del tratamiento, ¿no? Me parece que estaba por ahí, a ver si ahorita nos la pueden hacer pasar para poderla contestar. Uh-huh. Bueno, si quieres vamos a leer rápidamente dice María TC. Gracias, doctora, qué amable. Me gustaría saber si la medicación es la única forma de ayudar a un niño con TDAH o hay otras opciones y si la alimentación influye, como el dejar los dulces, chocolates, leche, etcétera. Fíjate que esta es de las preguntas más comunes que la mayoría de los papás realizan en la consulta, ¿verdad? Uh-huh. ¿Es un tratamiento realmente multidisciplinario? No, la terapia farmacológica no es la única opción que nosotros tenemos de tratamiento. De hecho, sí está demostrado que la terapia conductual, en particular lo que es la terapia cognitivo-conductual, sí tiene mejoría y tienen buena respuesta a los pacientes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, aunque sí se ha visto que es menor la respuesta que en comparación con el tratamiento farmacológico. Entonces, generalmente lo que nosotros hacemos es un tratamiento multidisciplinario. La parte del tratamiento farmacológico, así como también la parte del tratamiento con terapia cognitivo-conductual. En esto nos apoyamos nosotros de psicólogos infantiles o en el caso de que sean pacientes adolescentes, pues psicólogos que trabajen con adolescentes. Y otra parte que también es muy importante en el tratamiento es la modificación de los hábitos y de las rutinas en casa con los papás. Entonces, capacitar a los papás también en el manejo de este tipo de niños es súper importante. En lo que me preguntaba sobre la alimentación, la verdad es que hasta el momento pues no tenemos información que sea contundente como para que nosotros podamos emitir alguna recomendación en cuanto a suspender algún medicamento o algún alimento o alguna dieta restrictiva. Entonces, pues por el momento en la parte de alimentación no hay algo que pudiéramos sugerir como tal. De alguna manera, y digo, porque esta respuesta ayuda incluso a disipar algunas ciertas ideas o mitos que pudieran generarse, uh-huh. Pero pudiera existir que sí hay ciertos alimentos que a cierta edad, niños 5, 6, 7, 8 años no deberían de estar consumiendo, me imagino, precisamente por la activación energética que pudiera llegar a tener, como el café. Exacto, o podemos sugerir que algunos alimentos no se deberían de consumir en gran cantidad, pero esto sería como para cualquier niño, ¿no? O sea, si acuden a mí como médico pediatra y me dicen de la parte de azúcares, refrescos, bebidas azucaradas, yo no las recomiendo en general, pero para cualquier niño, porque no sobrepasamos los requerimientos que ellos tienen, por ejemplo, de azúcar o de sodio, que también es muy común. Es más, ni para los adultos. Exactamente, sí, pero no propiamente pues para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿verdad? Había otra pregunta aquí en la que mencionan de cómo participa el Nuclea Cumbens. Tenemos un médico, ¿verdad? Un aquí, neuro impetuoso. Exactamente. Sí, nos pone retos. Me parece muy interesante que nos estén haciendo este tipo de preguntas porque sí es bastante relevante. Lo que te estaba comentando yo sobre el circuito de recompensa. En este circuito de recompensa participan tanto el área tegmental ventral
que esto va dirigidamente específicamente pues al médico, no para el resto de personas. Y el núcleo accumbens están muy involucrados en los sistemas de recompensa. Entonces ya se ha visto que también todo este circuito de la recompensa pues sí está afectado en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad por la dopamina, que es lo que yo te estaba comenzando. Entonces tenemos una dificultad como para postergar la gratificación, los pacientes tienden a querer una recompensa inmediata, les cuesta trabajo como poder planear a futuro o poder esperarse, controlar. Me Sí, aguanto controlar el ahorita impulso. porque me va a tocar algo mejor después. Entonces, sí, pues por supuesto que sí tenemos alteraciones en esta área. Aida Chiñas, precisamente fue la del comunicado es la doctora Aida Chiñas. Dice, hola, buenas tardes, disculpe doctora, en caso de que un niño necesite tratamiento farmacológico, ¿puede dejarlo en algún momento? Ok, muchas gracias por tu pregunta, Aida. Te comento al respecto. Lo que hacemos generalmente es iniciar el tratamiento farmacológico, sobre todo para la parte escolar, ¿no? Se puede hacer el diagnóstico también desde más chiquitos en etapa preescolar, aunque aquí sí cuesta un poquito más de trabajo porque los niños preescolares pues es parte de su desarrollo el que sean inquietos, ¿no? Están apenas aprendiendo la parte de mantener su atención y el control de impulsos. Descubriendo el mundo. Exactamente, pero ya en la parte escolar sí empezamos a ver las dificultades, la maestra es la que nos hace la queja, le sugieren que lo lleven a valoración por un neurólogo y es cuando nosotros decidimos iniciar el tratamiento farmacológico, ¿no? Va a haber un porcentaje de estos pacientes que van a remitir en la adolescencia, más o menos como un 30% de los pacientes pueden remitir en la adolescencia y en este caso podríamos valorar la suspensión del tratamiento. Pero hay otros pacientes que la verdad es que sí requieren el tratamiento la mayor parte de su vida. Es más, en adolescentes muchas veces hasta el paciente ya me dicen, ¿sabe qué, doctora? Cuando no me tomo mi medicamento, me cuesta mucho trabajo estar en la escuela, no aprendo, por favor no me vaya a quitar el medicamento. Emocionalmente Ellos ya decaen. identifican, o sea, ya tienen tanto tiempo pues en tratamiento que ya se conocen, saben cómo funciona la respuesta al tratamiento, que ellos mismos te lo comentan. Entonces, la respuesta sería sí, dependiendo del paciente. Entonces, tiene que ser muy individualizado, no cada caso, no todos los casos son iguales, entonces, dependiendo de cada paciente, se podría valorar si es candidato a suspender el tratamiento farmacológico o no. Muy bien, bueno, creo que por el momento no hay otra pregunta. Mientras podemos seguir con la imagen, tenemos ya de fondo ahí precisamente una resonancia magnética funcional. Exactamente. Es una hermosura, Son unos de verdad. estudios, la verdad, que nos dan muchísima información en cuanto al funcionamiento del cerebro, ¿no? Porque la verdad es que nosotros estamos muy acostumbrados pues a ver la resonancia magnética en la que solo vemos cambios como anatómicos, ¿verdad? Grandes, y si hay alguna lesión, si hay algún tumor o si hubo algún infarto. Entonces, esto es la representación pues ya esquemática de lo que yo comentaba, de que tenemos alteraciones, ¿no? De que se procesa de manera diferente a nivel cerebral cuando se le pide que hagan maniobras de atención a un paciente que tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad en comparación con un paciente que no lo tiene. Entonces, si podemos adelantar un poquito como para pasarnos a la parte de los criterios diagnósticos y eso que me gustaría platicar un poquito con quienes nos están viendo ahorita, que generalmente esas son las principales dudas, tanto el diagnóstico y las dudas que nos hicieron ya ahorita del tratamiento que se nos adelantaron un poquito. No, y la resonancia magnética funcional estoy seguro que le ha de haber gustado aquí a nuestro impetuoso neuro también. Sí, claro, aunque nos gusta el reto que nos está poniendo, de verdad, estamos emocionados. Sí, aunque te comento, perdón, que te interrumpa, ya en la práctica, pues realmente son estudios que son bastante caros y no nos aportan tanto como para hacer el diagnóstico. Entonces, generalmente los utilizamos más como en la parte de investigación, ¿verdad? Okay. Y además son estudios que, bueno, en este caso de la resonancia magnética funcional, pero los que son de proximidad, por ejemplo, la resonancia magnética, el electroencefalograma, pues nos van a ayudar a descartar que sea un origen por falla neurológica o de disfunción. Exacto, o sea, por ejemplo,
El electroencefalograma nosotros lo solicitamos cuando sospechamos que puede haber otro diagnóstico diferencial, ¿no? Por ejemplo, epilepsia. Si estamos viendo un niño que, por ejemplo, nosotros consideramos que pueda tener crisis de ausencia, en este caso, pues sí necesitaríamos de un electroencefalograma, ¿no? Porque esa patología que sí es orgánica nos podría estar confundiendo y presentar los mismos síntomas y nosotros estamos por ahí haciendo un diagnóstico pues que no sería como el más apropiado y para este caso sí solicitaríamos electroencefalograma o algún otro estudio, pero como tal para la confirmación diagnóstica del trastorno por déficit de atención o hiperactividad, pues no. En la parte, bueno, del diagnóstico, en lo que nos ponen aquí las diapositivas donde vienen los criterios diagnósticos. Perdone, nada más para ayudarles aquí a escoger la imagen, ¿sería cuál? Después de la resonancia magnética, me parece que es la quinta o la sexta la que ya podemos apoyar. Sí, más o menos por ahí, antes esa, ¿verdad? No, poquito antes deben de estar por ahí ya lo que comentábamos de los criterios. De antemano, una antes. Ahí está. Ah, ok. Entonces, los criterios diagnósticos, pues te comentaba que los vamos a dividir en 3 rubros, ¿no? La parte de inatención, que cuáles serían los datos de inatención, que es lo que me interesaba como comentar, ¿no? Y los más frecuentes serían, los papás dicen como que está en la luna todo el tiempo, le están hablando y parece como que no pusiera atención, se distraen muy fácilmente, no pueden completar una tarea porque ya pasó la mosca, porque está en la televisión, porque ya quiero hacer pipí, la silla está muy incómoda. Entonces, cuesta muchísimo trabajo para los papás, por ejemplo, que terminen una tarea escolar, ¿no? O en el caso de la escuela, se equivocan por no poner atención bien a las instrucciones. Por ejemplo, decía de que vas a hacer este enunciado y le vas a poner con mayúscula y rojo la primera letra, entonces no leyeron eso y porque de querer acabar rápido lo escriben todo de corrido. Esos serían como los principales datos en la parte de atención, ¿no? Pierden mucho las cosas, pierden suéteres, pierden los colores, o la mamá los mandó a la tienda por algo y trajeron otra cosa. Ya le pegaron al compañero, ¿no? Sobre todo. Eso que comentas sería más como en impulsividad, que son los otros criterios, entonces me tocaron puros compañeros impulsivos. Yo creo que sí. Te tocaron puros de los que eran más bien inquietos o hiperactivos, ¿no? Como les llaman. Que ya en esta parte pues serían los niños que comentan los papás como que están activados por un motorcito, que todo el tiempo están moviendo las piernas, no se pueden mantener en su sitio, en la escuela ya se pararon a molestar al compañero de al lado, se salieron del salón, no pueden estar sentados en un solo lugar, uno les va a hacer una pregunta y ya te están contestando antes de que termines de hacer la pregunta, no pueden esperar su turno en la fila o para cuando están jugando pues en equipo o algo así les cuesta mucho trabajo esperar su turno. Entonces, estos serían como algunos de los síntomas más comunes del trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Bien, vamos a hacer un cambio de diapositiva para seguir apoyando el tema. Estábamos viendo que tenemos el test, que más tenemos la siguiente, la que sigue del test. Me parece que sí es esta, ¿verdad? Sí, esto es algo también importante porque a veces hay un poquito de renuencia por parte de los papás a iniciar el tratamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede pasar si nosotros no iniciamos el tratamiento o no se hace un diagnóstico temprano de un paciente con trastorno por déficit de atención, ¿no? Ya se ha visto que tenemos muchas más complicaciones en la parte del desempeño académico. A la larga, un niño con trastorno por déficit de atención que no recibió tratamiento tiene mayor probabilidad de que no vaya a concluir la escuela, que vaya a tener sus estudios truncos. Tienen mucho más riesgo de desarrollar adicciones, particularmente al tabaco. Entonces, el tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico disminuye el riesgo de adicciones ya en la edad adolescente y adulta, contrario a lo que muchas veces se cree por parte de los familiares, ¿verdad? Que el tratamiento que nosotros damos médico pudiera favorecer las adicciones. Sí, no, pues yo creo que sí es un poquito importante pues también acudir directamente con el especialista porque este tipo de cosas pues ayudan
a mejorar, o por el contrario, una mala idea al respecto, pues va a empeorar la situación de nuestro paciente, ¿verdad? Y Sí, bueno, exactamente. me parece que tenemos aquí la siguiente. Dice Sí, comorbilidades. es muy común, como te mencionaba Eduardo, casi 6 de cada 10 niños que tengan TDA van a tener algún otro tipo de trastorno, ya sea psiquiátrico o neurológico. Entre estos, los más comunes que nosotros vemos sería el trastorno posicionista desafiante, que son los niños que retan mucho la autoridad, que la mamá le pide, no sé, recoge los zapatos, pero ¿por qué? Que están como enojados todo el Y le dan tiempo. su chanclazo y aún así aguantan, ¿no? Y no, y es que ese es el Estoicos. problema, no tenemos por qué dar chanclazos, ¿verdad? Ya, ya ahorita no se debe. Bueno, yo creo que no es una justificante, sin embargo, el nivel de paciencia que debe tener un papá al respecto, pues es muy grande. Y no los culparía si en No un los juzgo, determinado yo momento tampoco. desesperan, le digo, van a llegar con los mechones de cabello en las manos. Y yo creo que más de uno, pues va a Por ceder a esto. supuesto, se lo sacan de sus casillas, ¿verdad? Y Entonces, aún así el niño es duro. exactamente. Entonces, este tipo de trastornos, o luego también vemos mucho, por ejemplo, trastorno de ansiedad. Ujú, En los niños hay mucha alteración también en la parte de la autoestima, por ejemplo, porque como todo el tiempo los están regañando en la escuela, los están regañando en casa por el comportamiento que tienen, entonces sí es muy común que nosotros veamos como trastornos del afecto que se presenten junto con el trastorno por déficit de atención, particularmente estos que te mencionaba, depresión, y algo también como son trastornos de aprendizaje, ujú. trastorno en la lectura, trastorno en el cálculo, dislexia, por ejemplo, también serían otro tipo de trastornos que nosotros vemos, o incluso también para el control de esfínteres. Se puede asociar a niños que no pueden dejar el pañal o que ya habían tenido un control para hacer pipí o para hacer popó previamente y ya después se descontrola. Entonces, muy importante pues comentarles a los papás que cada que se valora a un paciente por TDA, siempre estamos obligados y debemos de buscar intencionadamente que no haya alguna otra de estas patologías que te estoy comentando. ¿Y existe alguna comorbilidad relacionada al sueño? Sí, tienen mucha más frecuencia, por ejemplo, de insomnio. Ujú, Sobre todo les cuesta trabajo el iniciar el sueño. Entonces, en estos casos, pues muchas veces sí puede estar asociado al tratamiento farmacológico. En ujú. otros casos no. Pueden haber otros ya trastornos, por ejemplo, de movimientos en el sueño o algo así, que para este caso, pues sí nos ayudaría muchísimo una polisomnografía, ¿verdad? Clínica de sueño y neurodiagnóstico. Bueno, vamos a seguir con la siguiente imagen. Sí, entonces en la parte pues de cómo va evolucionando a lo largo de la vida la sintomatología del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, por ejemplo, cuando están en la etapa pues de preescolar o escolar que te comentaba, creo que los síntomas que más llevan a los papás o incluso a los maestros a derivarlos con nosotros sería la hiperactividad. La hiperactividad y la impulsividad son como los síntomas que más causan disfunción en el paciente, Sí, el ¿verdad? déficit de atención como quiera está Es tranquilo, ¿no? exactamente, Liz. No importa que no aprenda, pero está sentado ahí en su Donde silla. lo dejo, ahí lo encuentro. Exacto. Y entonces, esta conducta que es como más alterada, pues que les causa más Ujú, disfunción, generalmente va disminuyendo con el tiempo. La impulsividad y la hiperactividad va disminuyendo ya en la parte de adolescencia o en la parte de la adultez y también se manifiesta ya diferente, ¿no? No están corriendo y gritando todo el tiempo, pero están con el pie moviéndolo, incluso los pacientes refieren como una sensación interna de inquietud. Y a contrario de esto, por ejemplo, la parte de inatención o las alteraciones que tienen como para planear actividades, para ujú. organizar su tiempo, esto es súper importante. Generalmente tienden a subestimar el tiempo que necesitan para hacer una tarea. Así de, no, ahorita Eduardo, voy a terminar esto en 5 minutos y una hora después no han Ni terminado siquiera de empezar. exactamente porque ya se distrajeron, ¿verdad? Sí, ciertamente. Entonces sí hay un cambio Ujú. bastante importante como en cómo se van presentando los síntomas dependiendo de la etapa de la vida en la que se encuentra el paciente. No, pues está cañón. A ver,
Y por ejemplo, en relación ahorita que mencionamos un poquito del sueño, me surge. He recibido algunos pacientes que tienen, sobre todo niños de 6, 7, incluso yo creo que hasta 8 años, que tienen problemas como apnea de sueño y se manifiestan de alguna manera como si fuera hiperactividad. Sí, y de hecho es lo que te comentaba casi iniciando, ya ves que no todos los pacientes que tienen problemas de inatención o hiperactividad tienen TDA. Y esto es súper importante. Por ejemplo, si llega un paciente al consultorio, ¿no? Que tiene problemas de sobrepeso, que la mamá nos está diciendo que ronca mucho en las noches, o que en la mañana está todo el día con sueño y que está muy inquieto y muy distraído. Por supuesto que en este caso podría ser una apnea obstructiva del sueño. Y los síntomas pueden ser indistinguibles de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero si no buscamos o tenemos estos datos pues que nos hagan sospechar en otros diagnósticos diferenciales y no tenemos aquí sí pues forzosamente una polisomnografía, ¿no? Para ver cómo están los periodos de apnea o de hipopnea durante el sueño, pues no vamos a llegar al diagnóstico adecuado. Entonces, por supuesto que sí es un diagnóstico diferencial. Casi siempre los vemos la apnea obstructiva del sueño en niños que tuvieron como problemas en el paladar, traqueostomía, que tienen algún problema como en sus tejidos blandos, pues de donde está la vía respiratoria, o en pacientes que tienen también sobrepeso. Híjole, ¿no? En todo un mundo de información alrededor de este tema. Vamos a ver si nos dará tiempo de ver algunas preguntas en caso de que exista alguna. Ya desafortunadamente estamos llegando a este punto final del programa, se nos acaba el tiempo. La información es tan vasta y a veces tan fluida que se va, no nos damos cuenta y ya cuando no nos vamos a dar cuenta ya vamos a estar en el 2021, ¿verdad? Ojalá. Ojalá, ya se queda que se acabe. Dice, gracias doctora, saludos a ambos. Jesús Alejandro Cruz García, muchísimas gracias por seguir el programa, recomiéndanos que la gente nos siga, pues nos gusta tratar de hacer un poquito ameno esto y esperemos haber respondido también pues las dudas que tenías, ¿verdad? Doctora, pues tenemos algún dato de cómo contactarla, de cómo pueden llegar los pacientes que siguen el programa a usted. Sí, claro que sí. Tenemos la información, está a mi página web, que sería doctorandreaquiroz.com. Tenemos la parte de la página de Facebook y en Instagram también. En Facebook estamos como doctora Andrea Quiroz, neuróloga pediatra, y nos pueden encontrar. Pueden mandar un mensaje o escribir directamente en mi página web al correo. O también la información pues de mi contacto, que sería a mi celular, que es el 3314 38 70 81. Y ya de esta manera, pues podríamos sin ningún problema pueden solicitar cita o alguna valoración para los pacientes. Pues ojalá que se animen, contacten a la doctora, es una gran especialista, una gran compañera de trabajo también. De hecho, está publicado ahí en la pantalla, está publicado su número telefónico. Y pues bueno, para el siguiente programa nos vuelve a acompañar el doctor Cristian Roberto Martínez Gámez. Trae un tema muy interesante respecto de las demencias. En este caso, demencias pues en adultos. Agradecemos de antemano, muchísimas gracias doctora, qué bueno que participó con nosotros, qué bueno que nos trajo tanta información que nos faltó, nos da para otro programa, otros 2 programas. Esperemos verla también en un programa adicional. Gracias. Esto es Neur Radio. Hasta la próxima. La conexión ha llegado a su fin. Sintoniza a Eduardo García el próximo jueves a las 6 de la tarde. Hasta la próxima. Una producción de El Portal Radio.